Continuando con Lean y Six Sigma, cuando unimos los dos generamos una sinergia. La sinergia entre una metodología orientada al ser humano y una estrategia de negocios que busca analizar cada proceso desde sus datos e identificar la variabilidad. Hay dos frentes para enfocar todo el modelo de negocio completo. La primera parte es la parte operacional, donde se detectan los defectos y se generan los proyectos. En esta parte es donde implementamos proyectos de Mike, proyectos IDOF, proyectos de MAP, de diferentes ciclos para empezar a dinamizar los servicios y productos al interior de la organización y generar así mejores rendimientos, eficiencias y eficacias. Por la parte gerencial se ve más hacia largo plazo. La parte directiva debe considerar en un plano de 1 año, 2 años y 3 años cómo se debe ver su modelo o cómo el modelo de proyectos debe integrarse al interior de la organización y mejorar sus procesos para hablar de innovación en productos y servicios. Vamos a ver ahora un cuadro del control de costos. El CMC es costos de mala calidad. Los costos de mala calidad los podemos representar a través de este iceberg. Este iceberg se ve en cuanto a diplomado, especialización, maestría y siempre utilizan el mismo racionamiento, en donde la punta del iceberg muestra como las causas o las problemáticas visibles ante la organización, donde la organización es el barquito. Y esos problemas son fáciles de tratar y son los del día a día o los que podemos llamar los apagaincendios. Los demás problemas, los de raíz, los que generan y le dan estabilidad al iceberg, a los problemas que la organización enfrenta, están por debajo del agua y no son visibles para la organización entera. Estos problemas por lo general o estas causas son de mayor proporción a las que sí se pueden ver. Lo que normalmente la gente no sabe es que el agua lo que no permite ver los problemas son los sistemas de medición que tiene la organización. Entre mejores sean sus sistemas de medición, más bajo es el nivel del agua, lo cual hace que sea más fácil evidenciar más parte del iceberg. Pero entre peores sean sus sistemas de medición, más oculto está el iceberg y mayores probabilidades de accidentes para la organización. Esto nos lleva a una conclusión. La estrategia de nosotros es considerar un mercado A y un mercado B. El mercado A es donde nos encontramos en la actualidad con unos gastos, los cuales se encuentran en color azul, con unos costos, los cuales están en color rojo, y con una ganancia o margen de nuestro producto y servicio, que es el color verde. En el mercado A vemos las proporciones de cada uno de ellos, viendo los gastos como mayor importancia o mayor participación, y la idea es a través de entender la variabilidad de los procesos con Lean y Six Sigma y atacarlos, afectar primeramente los costos de mala calidad, los de color rojo. Si se dan cuenta, pasamos a un mercado B en donde el margen se ha incrementado por disminuir estos costos de mala calidad y los gastos siguen estando como deben quedar. A través del tiempo, los diferentes proyectos Six Sigma deben y pueden afectar también los gastos, pero para que se hagan una idea, la intención de todos nuestros proyectos es esta: darle al negocio mayores niveles de ganancia, sea por rentabilidad o disminución de costos, y siempre dentro de la organización habrá oportunidad para la mejora. Normas para su estudio y ampliación: está la norma ISO 13053, emitida en el 2011, en donde habla unos métodos cuantitativos para saber cómo implementar modelos de mejora, y es particularmente Six Sigma. Se divide en dos partes. La parte 1 habla de la metodología, cómo se despliegan las 5 fases conocidas y que ustedes van a profundizar a través de la organización y de los diferentes proyectos, y la segunda parte son las herramientas y técnicas existentes para que la organización las pueda utilizar y mejorar cada uno de sus procesos. Las metodologías más utilizadas, aunque no las únicas, podemos hablar de un top 4, en este caso, dentro de todo Lean y Six Sigma, son las que vemos ahorita en pantalla. La número 1, y en donde ustedes pueden encontrar mayor nomenclatura en redes y en diferentes bibliografías, es la que ya hemos hablado, el ciclo de Mike. Características importantes a resaltar de este ciclo o cuándo se utiliza. Número 1, este ciclo se utiliza cuando el proceso es existente. Cuando hablamos de un proceso existente es que ya lleva tiempo de ejecución, ya tenemos data, ya sabemos cómo se comporta. No para un proceso nuevo. Siempre se utiliza de Mike para un proceso que ya existe.
Segunda característica, se utiliza para proyectos cortos. Este proyecto va de 1 mes hasta 6 meses, dependiendo de qué, del alcance que le queramos dar a nuestra problemática. Entre más grande la problemática, más tiempo va a abarcar. Entre más pequeña la problemática, menos tiempo. Pero siempre está en el orden de 1 a 6 meses. El siguiente ciclo es el ciclo de MAP. ¿Cuándo utilizar este ciclo y cuáles son sus fases? Utilizamos este ciclo cuando el mejoramiento que queremos hacer es muy grande, es un diferencial muy alto que toca alcanzar. Un ejemplo puede ser los días de entrega de nuestros pedidos están en 5 días y deberíamos estar entregando en 2 horas. A ese nivel de diferencia tan grande en donde pasamos de 5 días a 2 horas, es un mejoramiento bastante agresivo, muy alto. Ahí no podemos hacerlo a través de un ciclo de Mike, ya que solamente tendríamos 6 meses y mejoraría un poco los tiempos de entrega, pero no de una forma tan radical como se requiere. Para ese entonces utilizamos el ciclo de MAP, que es un ciclo más agresivo, supera los 6 meses, por lo general va de 6 meses hasta 1 año y medio, puede llegar a abarcar en cuanto a tiempo, y sus fases son definir una problemática oportunidad, definir si ese gap es bastante grande, medir las variables, qué diferencia hay frente al ciclo de Mike, que la medición en esta fase es mucho más extensiva y profunda, porque no solamente vamos a medir algunas variables, sino casi todas las variables, porque vamos casi que a rediseñar todo un proceso. El análisis estadístico, ya que tenemos mayor número de data, pues es mayor número de análisis y debe ser más complejo, llegando casi a un diseño de experimentos. Y las dos últimas fases viene lo que es el diseño o construcción del proceso para fabricar el producto o prestar el servicio. Miren la diferencia frente al ciclo de Mike, que era mejorar. Solamente en el de Mike bajamos a piso las mejoras que queremos. En este ciclo no es que bajemos mejoras, en este sitio modificamos todo el proceso, rediseñamos todo el proceso, por eso hablamos de diseñar. Y la última fase es validar o verificar. Esa verificación lo que está buscando es que el nuevo proceso o lo nuevo que yo ingresé, el rediseño completo, llegue a los estándares medianamente cercanos de cada millón de veces 3.4 efectos, es decir, nivel Sigma 6. Del siguiente ciclo, el top 3, podemos hablar del IDOF. Este ciclo se utiliza para cuando el proceso no existe. En los dos anteriores los procesos existían. Teníamos un proceso de manufactura, un proceso de facturación, de comercialización, de mercadeo, de publicidad, etc. Pero ya existía. En este caso decimos, bueno, no tenemos un proceso en donde generábamos logística o distribución. No lo tenemos. Y como no lo tenemos, vamos a diseñarlo desde cero, vamos a crearlo. Y ahí utilizaríamos el ciclo IDOF. ¿Por qué no utilizamos los anteriores? Porque no tenemos data, no tenemos históricos, no existe el proceso en sí. Cuando no existe, este ciclo comienza por identificar las oportunidades que debe cubrir el proceso o todos los atributos de calidad. Si vamos a crear un proceso de logística, entonces, ¿cuáles son esos atributos que el negocio habla o llama como calidad? Después vendría el diseño de fabricación o de servicio en donde podríamos generar toda la infraestructura del proceso. Viene una optimización pequeña, ya que lo que decimos no es la última palabra. Esa optimización busca identificar las 6 variables claves de todo proceso y pulirlas. Ya más adelante conoceremos cuáles son. Y lo último es validar. Esa validación se hace a través de programas de simulación, ya sea simulación de procesos o simulación de producto. A través de ese ciclo lo que vamos a proponer es un nuevo proceso de fabricación o prestación del servicio, nuevo, innovador y que antes no teníamos. Y el último ciclo, el CQ Design for Six Sigma o DFSS, es un ciclo para la parte comercial. Es un ciclo que garantiza que la parte comercial pueda vender a altos niveles de desempeño. Entonces la primera fase que habla comercial es entender los atributos o necesidades del mercado que comercialmente se deben brindar. El segundo ciclo es la parte de calidad, cómo lo podemos construir, cómo lo podemos garantizar. Después seguiría Design for Six Sigma y es diseñar este proceso netamente comercial para garantizar niveles de 6 Sigma. ¿Qué quiere decir? Que, un ejemplo, cada millón de visitas de los comerciales, solamente 3.4 de ellas no se vendieron los productos de nosotros. Y estos 4 ciclos son los 4 ciclos más utilizados, o el top 4, que en la actualidad en el mercado se utilizan para los diferentes proyectos. De acuerdo a nuestra necesidad, utilizamos el ciclo respectivo.
También hay muchos más ciclos que no son tan utilizados, pero también están dentro de todo el modelo de negocio. A continuación vamos a ver y hablar un poco sobre los roles y responsabilidades que es importante entender en Six Sigma. Entonces vamos a ver que en la estructura, como se encuentra, hay un patrocinador o sponsor, están los champion, están los master black, los black belt, los green belt, los yellow belt y por último, los cuales vamos a entender un poco, no son un cinturón propiamente de mejoramiento, es que son los white belt. Comenzamos por el patrocinador o el sponsor. Aspectos claves a tener en cuenta con el patrocinador es los proyectos grandes dentro de la organización requieren un patrocinador. Los patrocinadores son claves dentro de toda la estructura de Six Sigma. No requieren un entrenamiento formal de Six Sigma, algo muy básico, no tienen que ser un cinturón. ¿Cuál es la función principal de un patrocinador o sponsor? Primero, el patrocinador es aquel que quita, remueve los obstáculos que se le presenta al equipo para la ejecución de los proyectos. Dicho de otra manera y para que sea mucho más fácil de entender es la persona que se escoge como patrocinador, número uno, debe tener poder dentro de la organización, no solamente cargo. Si es solamente cargo, no es un buen patrocinador, porque necesitamos a alguien que tenga poder sobre el proceso que yo voy a modificar. Muchas veces ustedes van a tener obstáculos de que no les brindan información, que la gente no está disponible, que los tiempos no se cumplen, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre cada uno de estos aspectos necesitamos una persona que tenga poder. Por eso el patrocinador, su función principal es quitar obstáculos. Entonces la persona que cumpla este atributo dentro de su organización es la que debería ser su patrocinador. Por lo general, todos los proyectos que tienen dificultades deben tener un patrocinador porque las dificultades en un proyecto son por dos razones. Una, o porque el equipo no tiene las competencias, o dos, porque el patrocinador no está haciendo sus funciones. Todos los proyectos de los Black Belt, que por lo general son transversales a varios procesos, requieren de un sponsor que les ayude a fluir en ese proyecto y a hacer que todas las cosas les vayan saliendo de acuerdo al plan. Entonces, esa es la función principal de alguien que es el patrocinador. Entramos al champion. Champion por lo general es un directivo dentro de la organización, es un líder y catalizador para toda la organización en cuanto al modelo de mejoramiento continuo. Este champion sí tiene un entrenamiento enfocado a directivos para que puedan hacer esa planeación estratégica, esa construcción de bancos de proyectos, y ellos son los encargados ante la gerencia de coordinar toda la parte táctica y estratégica del modelo. Entonces, por esta razón ellos van a supervisar a los Master Black, a los Black Belt y van a asignar los proyectos, van a coordinar metas, prioridades, todo alineado hacia aspectos financieros, comerciales, culturales y operacionales. Es la persona que se encarga completamente ante el mejoramiento continuo. ¿Qué quiere decir esto? Si un día necesitamos reclamar responsabilidades o recibir un reporte sobre el desarrollo del modelo de mejoramiento, nos dirigimos al champion. El champion es la persona que está completamente enterada y es el arquitecto de la asignación de proyectos y las personas que se van entrenando bajo el comando de él, porque él los va utilizando de acuerdo a los fines de la organización. Es un consejero a la gerencia media y responsable en todo aspecto estratégico. Por lo general es un alto directivo. Los Master Black. Los Master Black por lo general no están dentro de la estructura. En el tiempo, por ahí en unos 3 años, 4 años, cuando la organización ha madurado en la ejecución de proyectos y hay bastante personal entrenado, se van viendo esos líderes en potencia. Porque un Master Black por lo general se dedica directamente al mejoramiento continuo, a nada más, no tiene funciones adicionales, no tiene otro cargo adicional dentro de la organización, solamente se dedica a la mejora continua. A él se le pueden asignar 10 personas para su control y para generar los proyectos. Es un maestro, básicamente garantiza la efectividad de los proyectos en un 75%. Para él de perder no es una opción, es el maestro para transmitir el conocimiento y las competencias y el acompañamiento para cada uno de los diferentes cinturones que debajo de él se encuentran. Adicional a esto, si él solo liderara proyectos, estaríamos hablando, dependiendo de la organización,
Normalmente en ROI estamos hablando de un 800% si solo se dedica para la organización, porque dependiendo de los ingresos y de los costos de la organización, así mismo se calcula el ROI. Pero se ha llegado a valores donde más o menos anualmente llegan a ahorrar entre 300.000 hasta casi $1.000.000. Entonces, dependiendo el máster y los proyectos que tengamos, él es una persona que garantiza el resultado y el ahorro o las ganancias dentro de la organización. Comenzamos con el primer cinturón, Black Belt. El Black Belt es el primero que normalmente puede llegar a ser un líder de tiempo parcial o completo, depende de la organización. ¿Qué quiere decir líder de tiempo parcial o completo? Puede ser una persona que es líder de un proceso, pero entonces de su horario laboral el 80% se dedica a su función del día a día, a sus funciones normales, pero el 20% se dedica a proyectos para la organización. Eso es un Black Belt. Hay organizaciones que dependiendo de la efectividad de cada Black Belt los van subiendo a que sean 100% de proyectos. Todo depende de los intereses y los objetivos que se tengan trazados. Los Black Belt son los líderes del equipo, expertos en solucionar problemáticas en procesos, entendidos y saben manejar muy bien la estadística, conocen y entienden la variación que se genera desde los procesos, saben aplicar las herramientas de gestión del cambio, saben liderar equipos y sobre todo saben generar el cambio cultural. Normalmente un Black se le denomina agente de cambio. Los ahorros que puede llegar a generar van entre 500.000 y $1.000.000 si se dedica exclusivamente a eso. Él por lo general genera proyectos de ROI de 400%. El siguiente cinturón es el Green Belt. Él también viene siendo por lo general ya no es de tiempo completo, no existe esa posición para él, es una persona de tiempo parcial en los proyectos, que adicional tiene otras o funciones, ¿sí? O asignaciones dentro de la organización. Instruido en herramientas de Six Sigma, las maneja muy bien, sabe manejar la estadística, sabe manejar las herramientas de Lean, implementarlas, los modelos. Normalmente es un colaborador del equipo. Hay tan buenos Green que a veces los ponen a liderar equipos y proyectos. Ellos se encargan de llevar proyectos alrededor entre $25.000, a veces llegan hasta la suma de $100.000, dependiendo del tipo de empresa y el tipo de Green. Líder de proyectos pequeños, su ROI está alrededor de 300% y normalmente estamos hablando de una persona que es analista, un profesional, puede llegar a tener gente a cargo y que nos ayuda en los proyectos. Llegamos a lo que es el cinturón Yellow Belt. El Yellow Belt es netamente operativo por esta razón, está en el día a día en la operación. Él participa en todos los proyectos que tanto a los Green como a los Black se les asignaron. Interviene directamente en el proceso, es altamente técnico, es un integrante clave del equipo, recolecta información y la sabe administrar. Por lo general el Yellow Belt no es tan estadístico, es más a nivel de terreno. Lean enseña uno de los términos que es Gemba. Gemba se refiere al lugar donde sucede la acción. Ellos por lo general trabajan y todas sus modificaciones son en el Gemba. Entonces por eso sus herramientas son de terreno. Ellos se encargan de transmitir por lo general a todas las demás personas de la organización que no tienen un entrenamiento formal y los conocemos como los cintas blancas y ellos son los encargados de transmitir esta información. Por último llegamos a los White Belt. Es un personal operativo de la empresa, puede llegar a ser de outsourcing y a partir de ahí el White Belt dentro de la estructura de Six Sigma no es un cinturón que genera el cambio ni que genera mejoramientos, pero sencillamente se entera de que están involucrados dentro de todo el modelo de negocio y la estrategia de negocio de Lean y Six Sigma.